Please sit comfortably. Por favor, siéntense muy cómodos. Not necessarily in meditation posture, just whatever is comfortable for you. No necesariamente en una posición de meditación, sino en cualquier postura en la que estén cómodos. And take a moment to relax. Y tómense un momento para relajarse. ¿Puede hablar un poco más duro, por favor? No se oye. Que pueden sentarse en cualquier postura en la que se sientan cómodos. No tiene que ser necesariamente en una postura de meditación. Y que tomen un momento para relajarse. ¿Ahí sí me escuchan atrás? Maybe it's better if you will sit in a chair, then people will see your mouth. Que si me pueden pasar de pronto una silla de atrás. Es que aquí está luz. Pues aquí córrete tú un poquito para que me quepa. Porque la luz está aquí. Give this seat so that people can still come and go. Okay. People coming. Tell them there's if there's nowhere to sit, there's still maybe. Aló. Por favor, si no tienen espacio atrás, aquí adelante todavía hay más espacio, entonces sigan aquí adelante. ¿Aló? So once again, I want to greet everybody Una vez más, yo quiero saludar a todas las personas in the light and love of our hearts. desde la luz y el amor de nuestros corazones. And first of all, I want to thank Kagyu Center and Lama Roberts for hosting us here, for giving us this opportunity to share. Y quiero agradecer primeramente al Centro Kagyu y a Lama Robert y a todo el centro por recibirlo aquí para esta charla. And I want to wish this center and all the activities that are connected here to flourish and to bring more benefit to people in the capital and in the country. Y le deseo a este centro y a todas las actividades que se desprendan de este centro que surjan y que florezcan, al igual que todas las actividades aquí en Colombia. I hope that our humble efforts will only contribute to join the streams of enlightened activity for more benefit to people. Y que nuestros esfuerzos humildes contribuyan en este camino a que se beneficien muchos más seres. This today talk will consist of 3 parts.
La charla de esta tarde consiste en tres puntos, en tres partes. In the first short part, I will chant prayers and to the lineage masters and to enlightened beings. And we will do just a very brief 2-minute meditation. After I will fix everything into space. So you'll just find a moment to relax deeper within ourselves. La primera parte va a consistir en que el Lama va a hacer unas oraciones al linaje y de seguido de eso, una vez él organice la energía del espacio, vamos a hacer una meditación de unos 2 minutos. In the second part, there will be the major topic of the talk, that is clearing obstacles from the path. La segunda parte de la charla, que es la parte principal de esta tarde, con el tema de la charla de hoy, que es removiendo los obstáculos del camino. And in the last third part, especially for those who are interested in practice, I will pass a reading transmission for the practice connected with Padmasambhava, the essence of activity, and give very brief explanation of the practice. Y la tercera parte está enfocada sobre todo a las personas interesadas en practicar, y él dará una transmisión oral del yoga de la esencia de yoga of, de la esencia de las actividades de Padmasambhava. Entonces va a ser la transmisión oral de este texto. So whoever feel difficult to sit maybe more than the second part, you just need to know that the third part with transmission, and I will announce that now. I will give reading transmission. So this is mainly for people who would like to do specific tantric practice. Que no se preocupen si les parece un poco larga toda la charla, que en el tercer punto, cuando él va a dar la transmisión oral del texto, está enfocada principalmente para las personas que quieran hacer una práctica de budismo tántrico. And the very end, after the transmission, those who want to get specific blessing for connected with this practice, if someone will want to start certain practice like that, people can come to me to get a blessing with torma and sacred substances. Al final de la transmisión oral, para todos aquellos que quieran recibir una bendición directamente relacionada con el texto y con la práctica, pueden acercarse y Lama les dará una bendición con la torma. There now we will start with the prayers, and I will chant the prayers myself, but even though you might have no idea what I'm chanting, please just keep in mind that I'm calling for different enlightened beings and lineage masters to come and to send the blessings. And just try to tune into these vibrations and energy. Para empezar, entonces, él va a hacer las oraciones al linaje, y tal vez algunos de ustedes no conozcan las oraciones, pero lo importante es que nos demos un momento para tratar de sincronizarnos con las oraciones que se están haciendo, pues Lama va a llamar a los seres iluminados y a los seres de los diferentes linajes a que estén aquí presentes y nos acompañen en esta tarde.
Cordo cando mampo cor ki Jesu da duki jinji la she so guru per masidi kun sando sangara shi sen per makara jivani shunga Sozu nunya tertongya tsa so kate lama namla sovande Danzi namtro chegyu de chene Vimango jen jamyan ken seva Varongo na lodro taye chene sivan kaya docesa Yako saji jutru sevanda Yudei trupa sevan orbude Shitso yantu kinshin radnaje Namni roga dharma radnesha Sogyal saunan suka dharmadam Bami jinla radna shirida Vimangonan samten yatso sha Nanshi tarshi shimi docesa Sunju drupa sangha rinpoche Vancho dorje namdru sevansen Django lami jisun kense o Nelungo gyur orgen sevan Sagyo lama seri denwala Michi gube sechi sodena Tuje jinlo duni ngo yusho Omen chekin ye bodane Dusun sangye punjin gowani Ransen chokung gongsun sonze pat Sawe lame sharla sovan Balden sawe lama rinpoche Dragi chivar pemeden lasho Kadin chempo gurni jesunte Kusun tokin godo saudu Alamacheno, 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 alamacheno. Alamacheno, 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 alamacheno. Alamacheno, 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 alamacheno. Alamacheno, 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 alamacheno,
Ahora sí. Perdón, ¿las personas que están atrás pueden escuchar al lama? ¿Lo alcanzan a escuchar bien? Gracias. Paying tribute to the Kagyu Center that hosting us and to the Kagyu lineage, I want to start the teaching from the words of one of the most famous and influential Kagyu teachers of whole history. That was Jamgon Kongtrul Lodrö Jamgon Kongtrul I, who lived in the 19th century. Pagando homenaje al centro Kagyu que nos está recibiendo hoy, Lama quiere empezar la charla hoy hablando sobre uno de los maestros del linaje Kagyu, Jamgon Kongtrul. He was very special teacher who probably composed the largest number of texts among all Tibetan masters in the history in 1,000 years. Él fue uno de los maestros más importantes del linaje y compuso la mayor cantidad de textos de esa época. This number is hard to imagine. It's more than 1,400 texts. Escribió más de 1,400 textos. And he was also renowned as a very sincere and diligent practitioner and retreat master. También reconocido como un verdadero y un muy sincero practicante y practicante en retiros. So he built his first retreat center on the slope of one mountain, Sanjarichin Drag, and put the first few monks from Kagyu lineage to practice 3-year retreat. Construyó su primer templo en una montaña. Sanjarichin Drag. Sahyadri Drak es el nombre de la montaña, y ahí construyó el primer monasterio y puso a sus primeros monjes practicantes a que hicieran retiro de 3 años. And he said that sometimes it seems that the more you practice, the more it seems that obstacles appear on your path. Y él solía decir que pareciera que cada vez, entre más practicamos, que más obstáculos se nos presentan en el camino. Why is that? ¿Por qué es eso? Because it's supposed to be quite opposite. Porque se entendería que debería ser lo opuesto. It seems like we are supposed to do spiritual practice and we are supposed to get free from obstacles. Se supone que si empezamos con una práctica espiritual, se deberían remover los obstáculos. Why is he saying that more obstacles appearing on the path if you practice more? ¿Por qué él está diciendo que más obstáculos se van a presentar en el camino si practicamos más? Because he said, if you don't practice, that is the most powerful obstacle. Porque él solía decir que si no practicamos, ese es el obstáculo principal. Means if you don't do any spiritual practice, you are in a very bad situation, dangerous. Lo que significa que si no estamos haciendo ninguna práctica espiritual, estamos en una posición muy mala. So you are basically disconnected from spiritual realities, from enlightened beings, from enlightened dimensions. Porque básicamente estamos desconectados de el camino espiritual, de los seres iluminados y de las dimensiones iluminadas. So what is obstacle? Entonces, ¿qué es un obstáculo?
And why is it that we use this word? ¿Y por qué usamos esta palabra? What's the difference between obstacles and problems, for example? ¿Cuál es la diferencia entre un obstáculo y un problema? Problems is what all people, normal, ordinary people have. Problemas es lo que la gente ordinaria, la gente normal tiene y presenta en el día a día. And obstacles is more like a term that would use for the practitioners, for spiritual practitioners. Y el término obstáculos es principalmente usado para personas que están en un camino espiritual. Yeah, of course, ordinary people can use that term too, that I have obstacles and this or that. Que por supuesto la gente ordinaria también puede usar ese término de obstáculos por aquí o por allá. But there is a subtle but very important difference between these two terms. Pero hay una diferencia, aunque muy sutil, muy clara entre estos dos términos. When a normal person meets certain problem, Cuando una persona normal se enfrenta o se encuentra con un problema, for example, losing a job, por ejemplo, perder un trabajo, so that's the end of the world. ese es el final del mundo. So that person is like tucked to the corner and like the world finished for him. Esa persona es empujada hacia una esquina y el mundo se le acabó a esa persona en ese momento. Doesn't feel much freedom to move here or there. In the best case, to find even one exit. No encuentra ninguna libertad para moverse hacia un lugar o hacia otro y de hecho no encuentra ni siquiera una salida. A spiritual practitioner shouldn't be like that. Los practicantes espirituales no deberíamos ser de esta forma. A spiritual practitioner is connected with enlightened beings, enlightened dimensions, is practicing something that is concerned not only with his selfish ideas, and because of that, supposed to have feeling or more freedom. Un practicante espiritual no debe sentirse de esa manera, porque un practicante espiritual está conectado con seres iluminados, con dimensiones iluminadas, y debe saber cómo reaccionar en esas situaciones. This freedom is not just an idea. This comes from spiritual practice, from prayers. Esta libertad no es solo una idea, es una realidad que viene desde la práctica y desde las oraciones que se hacen. And it's not that we start our practice with a lot of freedom. Y no es que cuando empezamos una práctica espiritual empecemos con mucha libertad. In fact, we start practice from just being as ordinary people as our neighbors. Que de hecho empezamos una práctica espiritual como personas normales, como nuestros vecinos, por ejemplo, With almost no freedom. con casi nada de libertad. And the more we practice, the more space we feel in ourselves and around. Y entre más practicamos, más espacio vamos a llenar dentro de nosotros y alrededor nuestro. And with the time, we feel that we are more capable to overcome different difficult situations. Y con el tiempo nos vamos a empezar a dar cuenta que somos más capaces de sobrepasar estas dificultades, estos obstáculos. That freedom is the most expensive thing. Esa libertad es lo más preciado, lo más costoso, la cosa más preciosa y más costosa. This is something that we earn with a price to pay, paying a lot of efforts, diligence, and sometimes hardships to get even a slight piece of freedom. Y para alcanzar esta libertad tenemos que pagar un precio muy alto y a veces tenemos que vivir situaciones difíciles para alcanzar, para poder pagar por esa libertad. And it's not even always that we need to chant 10 million mantras.
Y no significa que tenemos que recitar 10 millones de mantras to get this freedom. para alcanzar esta libertad. Sometimes we need to pass through different difficult situations in our spiritual path to overcome these situations. Algunas veces es necesario pasar por estas situaciones difíciles para poder llegar a esta libertad. Traditionally, obstacles have a classification in Tibetan Buddhism. They are called outer, inner, or secret obstacles. Tradicionalmente en el camino budista se clasifican los obstáculos como externos, internos y secretos. Obstacles, this is something that prevents us from achieving realization Un obstáculo es or algo que enlightenment. nos previene, que no nos deja alcanzar una realización o la iluminación. Outer obstacles are considered to be connected with external elements, with earth, fire, wind, water, and these are imbalances of the outer space, which are fires, floods, landslides, like you can mention something that happened in Mokoa the other year. When people just have no power against the nature, and they can easily die under difficult circumstances. Even it used to be times when Tibetan monks in retreats were being killed by earthquakes. Los obstáculos externos se refieren a todas las cosas que suceden externamente, relacionadas directamente con un imbalance de los elementos, el fuego, el agua, la tierra y el viento. Y él comenta, por ejemplo, lo que sucedió en Mocoa, el desastre de Mocoa hace un par de años, y que tradicionalmente también ha ocurrido que haciendo prácticas monjes y monasterios se han visto afectados y han cobrado vidas terremotos en las tierras del Tíbet, de Nepal y de donde viene el budismo. We have a good friend in Santa Marta who's been working on TV in the United States, and she had a chance to interview His Holiness Dalai Lama once upon a time, and she asked him, do you fear anything? Do you have any fears? And Dalai Lama kind of jokingly said, oh, I'm afraid of airplanes and hurricanes. El Lama tiene una persona, un amigo, una amiga del Lama que vive en Santa Marta, que trabajaba en televisión y tuvo la oportunidad de entrevistar a su santidad el Dalai Lama, y le hizo la pregunta a su santidad si él le temía algo, y el Dalai Lama contestó que él le temía a los aviones y a los huracanes. So hurricanes are the external obstacles. These are the obstacle connected with the element of wind. Entonces los huracanes son el obstáculo externo relacionado con el viento. However, in our modern life, it doesn't seem that external obstacles are of that much influence on us, unless we live in some very poor countries with floods and everything. Pero de hecho estos obstáculos externos en nuestra vida cotidiana hoy en día no son tan cercanos. Al no ser de algunos países, alguna gente menos favorecida que sufren de inundaciones y demás, pero cotidianamente de pronto no es tan común este obstáculo externo. In much greater extent, people are concerned with inner obstacles, and these are the inner imbalances of the inner 5 elements. Generalmente las personas estamos más preocupadas con los obstáculos internos,
que están relacionados con imbalances internos de los 5 elementos dentro de nosotros. In very simple terms, these are sicknesses. En términos simples, estas son enfermedades. But Tantric Buddhism and Tantric medicine have different ways to explain how they appear, and the sequence starts from excess of different emotions, like anger, stupidity, or passion, that later transformed into imbalances of lung or prana, phlegm, you know how to say phlegm, and bile, yeah. And then these are transformed into 404 different sicknesses. En el budismo tántrico y en la medicina tántrica se explica que estos imbalances internos son generados por el exceso de algunas condiciones, lo que genera, por ejemplo, un imbalance en el lung o en el prana o en el aire, o un imbalance en las flemas, o un imbalance en la bilis, lo cual genera pues una serie de enfermedades. 400, más de 400 enfermedades están categorizadas. Secret obstacles are most powerful for practitioners in terms of achieving realization, and these are our emotions and thoughts and distractions that appear during spiritual practice. Los obstáculos secretos son el obstáculo más contundente que encontramos en un camino espiritual y están relacionados con nuestros pensamientos y nuestras emociones y distracciones. Well, in modern times that are now, I can say that we are having additional problems or obstacles that spiritual practitioners facing as well. En los tiempos modernos o en los tiempos de ahora, Lama puede sumar que existen otra serie de obstáculos y otra serie de problemas en las vidas de los practicantes espirituales. Well, one of these problems that I can mention has been for a long time even ago, even Jesus Christ mentioned it, it's commercializing the spiritual teachings and practice. Un problema que se presenta hoy en día y que de hecho hasta el mismo Jesucristo lo comentó en su época era la comercialización de las prácticas espirituales. Especially when these things get online and distributed with fees or payments or money. When we look at them or certain things in internet, to me they don't look much different from any other things that we can buy through internet. De hecho, especialmente las cosas que se distribuyen por internet hoy en día, que están disponibles para comprar por cualquier forma de internet, para él no son ninguna cosa diferente como comprar cualquier cosa pues por internet o por donde quiera que la compremos. Yes, we know that especially in countries where spiritual teachings like Buddhism is not very well known, it's difficult to get information, even to buy a good set of Buddhist books, even in English, not to mention Spanish here. So we need internet to get these teachings, but the trend is now going the way that it's commercializing more and more on a wide scale. Pero es claro que en algunas situaciones, en algunos países, es difícil acceder
ciertos textos, a ciertas enseñanzas, pues de hecho hasta en inglés y sin mencionar en el mismo español, pero que lo que está sucediendo generalmente es que cada vez más se está comercializando más con estas enseñanzas, con estos textos espirituales. Another problem that is connected with placing all the teachings and practices online is that ensuing from this thing is that people start to feel less value in the teachings and the practices because it's so easily available. Just click and type the words that you are interested and you get everything. Otro punto que se desprende de este tema de la comercialización por internet de las enseñanzas es que las personas estamos perdiendo el valor detrás de estas enseñanzas porque solo toma escribir un par de palabras en internet y podemos tener acceso a muchas enseñanzas. And another problem that ensuing from this as well is when times will come when everything will be only online, people will stop getting or will not get live connection with live teachers, so they will not feel that live vibrations or blessings that come from real teachers, and that will be same like reading any book, either fiction or spiritual book. Otro punto que se desprende de esta comercialización por internet de los textos es que una vez tengamos accesibilidad a cualquier enseñanza, se va a perder esa conexión real con los maestros y se van a perder esas vibraciones reales que se desprenden de recibir una enseñanza de un maestro en vez de recibirla por internet. Especially in Buddhism, it's so much emphasized and stressed that teachings should be passed through the lineage of masters, of holders of tradition, so that we receive direct things like through hearing, through showing signs or symbols, through touched, so that there is a live contact. And I don't believe that smartphone transmission or whatever is a real or live contact. Él dice que de hecho especialmente en el budismo se enfatiza en la necesidad de recibir las enseñanzas de una transmisión directa de un maestro, y así ha estado por muchos años, de tener el maestro enfrente y recibir las enseñanzas directamente del maestro. Y no por internet. Y no por recibirlas directamente del maestro y no por internet, y poder sentir y poder escuchar y poder estar presente en esos momentos. You can easily understand what I mean through a similar example of contacting nature. Now, as far as I know, like especially in developed countries, people less and less go to the nature to like walk in the forest or in the jungle to feel the energy of trees or birds and so on, because they don't have time for that. They just need to spend 6 or more hours on internet and smartphone every day. There is no time to go for any jungle experience or forest walk to feel the nature. So but instead they will get this image through either video or even live watching birds there. So dice que de hecho para explicar un poco más el tema que está planteando él, un ejemplo muy claro es hoy en día en las grandes ciudades y en la gente muy citadina, que no tenemos un contacto directo con la naturaleza, que no podemos estar allá en la naturaleza y experimentar lo que se siente estar en la naturaleza, sino que estamos 6, 8 horas enfrente de una pantalla trabajando, y de hecho empezamos a experimentar
la naturaleza, pero a través de una pantalla, a través de un celular, y no estamos saliendo allá. So the difference between live teaching being transmitted through the holders of traditions and online whatever downloading or buying from whatever website is similar, that we go to the forest to connect with the nature, or we look at it through video and internet. La conexión que se experimenta de recibir una enseñanza directamente con un maestro, directamente enfrente al maestro, es similar a la experiencia que se siente cuando vamos y experimentamos la naturaleza realmente y no bajamos la enseñanza o la compramos por internet o vemos la naturaleza a través de una pantalla. Everybody know that if we go to the forest, nature, we get lots of energy that bring us health. And if we live in the nature, we can increase our life like 10 years more or even more. Todas las personas sabemos que ir a la naturaleza nos llena de energía, nos refresca, nos da mucha salud. Y es lo mismo que se siente con estas prácticas directamente. So far I mentioned obstacles or problems. Hasta ahora solo he mencionado los obstáculos o los problemas. So what are the ways to overcome them? Pero ¿cuáles son las formas de sobrepasar estos obstáculos? If you are talking about these modern problems that I mentioned last, we need to stay very true to ourselves and be as genuine as possible. Si nos referimos a estos obstáculos de la vida moderna, lo que debemos hacer es ser honestos con nosotros y ser genuinos con nosotros mismos. To try to be live people. Tratar de ser seres vivos, personas vivas. Not smartphone apps. No personas de apps de celular. Because just 5, 6, 7 years ago, smartphones were apps to people. Now it seems that people become apps to smartphones. Hace unos 7 años los celulares eran unos aplicativos para las personas. Hoy en día parece que las personas somos aplicativos de los celulares. And whether there's a spiritual web page or news from Colombian government, it's still something that is not live. Y si por un lado tenemos una página con una enseñanza espiritual o por la otra tenemos noticias de Colombia, es más o menos lo mismo porque no está vivo. Try to get spiritual knowledge from live teachers. Tratemos de conseguir sabiduría espiritual de profesores, de maestros vivos, en vivo. Try to clarify your questions or issues not through online questioning form, but in direct contact. Tratemos de aclarar nuestras dudas, nuestras preguntas sobre la práctica cara a cara y no por medio de un chat o de forma virtual. Try to receive real oral transmissions, not online transmissions. Tratemos de recibir transmisiones orales en vivo y no por medio de internet. And try to keep as close to nature in your own motherland, in your beloved country, as your
grandfathers, grandmothers, and ancestors did. Y tratemos de estar cerca de la naturaleza y honrar la naturaleza de la misma forma que nuestros padres, abuelos y ancestros lo han venido haciendo. If we are talking about sicknesses in general, it depends on many things, including our karma and circumstances where we live and our genetics. And so far, there's nothing much to do with genetics, but we can always change circumstances where we live. If we feel that we are getting sick, we can spend more time in the forest, in the jungle, selva, mountains, in the live and fresh and genuine environment. Y en cuanto a las enfermedades, lo que él sugiere es pues, que hay muchas variables frente a las enfermedades. Una de ellas es el karma, otra es las condiciones en las que vivimos, en donde vivimos. Y Genetics as well. y genética, pues nuestra condición genética, y si bien nuestra condición genética es algo que de pronto es todavía difícil de cambiar, sí podemos cambiar algunas de nuestras condiciones para tener una mejor salud y una mejor salud. One of the major parts of our obstacles come from karma, La mayor parte de nuestros obstáculos viene de nuestro karma, because these are any sicknesses. These are combinations of our actions. porque todas nuestras enfermedades son una combinación de nuestras acciones. We have different practices that aim to clear our karmic imprints, especially bad, negative imprints. And most famous, that is well known in all traditions of Tibetan Buddhism, is, for example, purification practice of Vajrasattva, Buddha Vajrasattva. Y en el camino budista existen varias prácticas para purificar este karma. Y una de las más conocidas en todas las tradiciones del budismo es la práctica de purificación de Vajrasattva. Vajrasattva practice consists of different elements of 4 powers that help to clean 4 different conditions of each negative actions that we committed. Y la práctica de Vajrasattva está enfocada en purificar 4 áreas principales, de 4 acciones principales que nosotros cometemos para purificarlas. 4 powers aim to clarify 4 conditions of every negative action. 4 poderes enfocados a purificar 4 acciones negativas que nos llevan a cometer, pues a acumular más karma. There have been many masters who said if one will chant 400,000 mantras of 100-syllable mantras of Vajrasattva, that person will purify the major volume of negative actions. Muchos maestros han enseñado que si uno recita 400,000 veces el mantra de las 100 sílabas de Vajrasattva, esta persona va a purificar la mayor parte de su karma negativo. In general, it's not impossible to disintegrate any situation, including sickness. En general, no es posible desintegrar, aislar una situación como individualmente, ni siquiera una enfermedad se puede desintegrar como algo individual. Because every situation, every obstacle is just a complex of different causes and conditions. Like this small bunch of bucket of flowers consists of 20 flowers, for example. Porque de hecho todas las condiciones
todas las situaciones están compuestas de muchos elementos, de la misma forma que este florero tiene más o menos unas 20 flores para hacer el florero. Just look. It was just a very nice bucket. Oh, sorry. Por favor observen, Yeah, bucket. es un muy bonito Okay. florero, Florero. Red and white, and at some point somebody came and just took all the red flowers. So it's not the same anymore. entonces si lo observaban antes era un florero muy bonito con flores rojas y blancas, y en algún momento alguien vino y sacó las flores rojas y ya no es el mismo florero. Yeah, the florero is still left, De hecho el florero but todavía it's not the existe, same as before. pero no es el mismo de antes. I'm giving this example so that you can understand how a situation with sicknesses can be counteracted. For example, if we don't know the causes or conditions of our sickness, but we chant 100,000 mantras of Vajrasattva and add here another 100,000 of Buddha medicine mantra, and this is like taking half of the things away from that combination. Que de hecho él muestra este ejemplo para explicar que si no entendemos las causas que generaron esa condición, por ejemplo una enfermedad, podemos recitar los 400.000 mantras de Vajrasattva y sumar varios más o miles más del Buda a la medicina, y ves como quitar una parte o quitar las flores rojas del florero, pero va a continuar siendo el florero, es decir, la condición puede continuar de otra manera. What we need to know, however, that these mantras or practices, they're not pure magic. Pero debemos tener claro que estas prácticas o estos mantras no son simplemente una magia. All of them require a lot of efforts and diligence to implement them. Todos ellos requieren de muchos esfuerzos y de mucha diligencia para poderlos implementar. You can't really take one mantra, chant it 5 minutes, and then destroy a big problem. Que no podemos coger un mantra, recitarlo por 5 minutos y creer que destruimos un grave problema. But it often happens that people come to religious institutions or priests or lamas or popes only at the time when things get so bad that is already beyond repair. Pero cotidianamente se presenta que las personas se acercan a los lamas o a cualquier maestro espiritual con sus problemas cuando ya es demasiado tarde. Like if we know that our relative is really dying already, and it's like no more than few days left, it's quite impossible to find any magic in the world to stop that. Por ejemplo, si tenemos a un ser querido o a un familiar que está ya a punto de morir y le faltan algunos días, pues que es muy difícil o imposible encontrar cualquier magia que lo pueda ayudar. Buddhist practice and methods, they are quite pragmatic and realistic. Las prácticas y las enseñanzas budistas son muy reales y muy pragmáticas. So it's not necessary to think that they are magic, that if we apply we can solve our issues and then we live happily our ordinary life as before. Que no se trata de pensar que si aplicamos estas prácticas alguna magia va a pasar y vamos a estar bien o mejor que antes. If there is any magic about them, it is that magic that when we apply them diligently and seriously, they can help us to get better. La única magia que está detrás es si nosotros lo aplicamos con diligencia y con constancia, que eso nos puede ayudar a estar mejor.
If you are talking about very difficult situations in our lives, like losing beloved person who is dying, or our husband or wife who wants to divorce and go away, like with children and so on. This can bring to people unbearable suffering. Si por ejemplo nos ponemos en una situación en la cual presentamos un problema en el cual, por ejemplo, un ser querido está muriendo, o de pronto estamos en una situación en la que nuestro esposo o nuestra esposa se quieran ir con los niños, nos enfrentamos a un sufrimiento que es imposible de manejar. But if we are spiritual practitioners, or if we are looking at things from spiritual point of view, we need to differentiate obstacles from typical waves of sufferings that are common to everyone. Pero si nosotros estamos en un camino espiritual y estamos haciendo una práctica espiritual, debemos aprender a diferenciar entre qué es un obstáculo y qué son las diferentes olas de problemas de la vida cotidiana que se nos pueden presentar. So if there is something that is typical to all humankind, like suffering of death or suffering of losing our beloved relatives or whatever, we just need to learn how to take it naturally. Si hay algo, This is a nature. This is a natural thing. This is not something that happened due to our mistake or fault. si estamos enfrentando algo que pasa en términos generales a los seres humanos, debemos aprender a manejar estas situaciones de una forma más natural, una forma más serena. For example, things connected, situations connected with losing beloved people or relatives or facing death, these are natural things, and this is something that happens to all of us. Por ejemplo, situaciones en las cuales perdemos un familiar o enfrentamos la muerte de un ser querido o perdemos a un ser querido, son cosas que nos van a pasar a todos. So we don't need to die because of that. Entonces no tenemos que morirnos por esa situación. For example, I know that my father, my personal father, is not going to live for that long. Por ejemplo, el lama es consciente que su padre biológico no va a vivir por muchos años más. Even I'm trying to help him with advices and mantras, I know that unless he choose to live or to change his lifestyle to be a more healthy person, he will just die, and I will just pass prayers for him, and I will just go on with all my life and activities. That's how we take it from Buddhist perspective. Y el lama es consciente que no importa cuántas oraciones el lama haga por su padre y cuánto tiempo le dedique a él, a menos que su papá cambie sus costumbres para una vida más saludable, que muy posiblemente él pues va a morir pronto, y que debemos aprender a tomar eso de una forma más natural, basados en las enseñanzas del budismo. So a situation like that doesn't have to become an obstacle to a practitioner. And in my case, I can't even afford to become very sad for a long time because I have students. I cannot feel like, oh no, I cannot leave and I cannot go. I have to be happy, positive, optimistic, and I'm more interested to
take this situation in a natural way, or let's say philosophical way. Y en este tipo de situaciones debemos empezar a observarlas no como un obstáculo, sino como algo natural y algo que sucede. En el caso del lama puntual que él estaba presentando, él no puede echarse a la pena y estar muy triste durante mucho tiempo porque él tiene otras responsabilidades con muchos estudiantes, lo cual requiere que él afronte esta situación de una forma más natural y para que él se pueda mantener pues también más estable. When and how situation like that, if we are losing someone, partner, lover, husband, wife, or job, or money, how it become an obstacle? It is when we are spiritual practitioners and we cannot practice anymore, or we sit to practice and we think only about this, and it spins in our head like non-stop, and we cannot do any spiritual practice. That is not help no help for us, neither for any sentient being. Estas situaciones cotidianas de la vida se vuelven un obstáculo real en nuestro camino espiritual cuando no podemos practicar porque estamos pensando en esa situación. Entonces, cuando nos sentamos a meditar, por ejemplo, y lo único que hacemos es pensar en esa situación y no podemos hacer la práctica, en ese momento es cuando se convierte en un obstáculo para nosotros. Y de esa forma, si es un obstáculo para nosotros en nuestra práctica, no podemos pues ayudarnos a nosotros mismos ni ayudar a nadie más. But even very small problem can become obstacle like that, like someone, our neighbor or a colleague in our work can tell us some bad words, and that can become another obstacle that spins in our head for months. Pero de hecho cualquier problema que enfrentemos en el día a día puede convertirse en un obstáculo. Cualquier cosa que una persona nos diga, una mala palabra o algo que hizo un vecino que nos disgustó, puede volverse un obstáculo y puede durar ahí por meses. And now it becomes so ridiculous that someone can write some silly comment in your Facebook under your photo, and that becomes like a disaster for 2 weeks. Y que, aunque suene un poco ridículo, alguna persona puede escribirte algún comentario en tu página de Facebook que no te gusta y eso puede ser un obstáculo por un par de semanas. Buddhas were not aware of those obstacles 2,000 years ago. Que los budas no eran conscientes de ese tipo de obstáculos que nos enfrentamos hoy en They día. didn't give us any instruction how to deal with that. Que no existe ninguna instrucción de cómo manejar esta situación. So we deal with them in a more traditional ways that we already know. Entonces debemos manejar estas situaciones de una forma más tradicional. Just like with any other thoughts or strong emotions that come from insults or any situation where we feel anger or jealousy or irritation, we need to learn how to look at our mind, how to look at our thoughts, and at least we need to learn what Vipassana meditation is and how to observe our mind and our thoughts. Y lo que debemos hacer con estos pensamientos o con estas emociones crudas y fuertes que podemos presentar, como por ejemplo la rabia o los celos, es observar cómo nuestra mente está reaccionando frente a esas situaciones, frente a esos pensamientos o frente a esas emociones. Y el Lama plantea que de hecho debemos aprender prácticas o técnicas como la de Vipassana para aprender a observar nuestra mente en esas situaciones. If you remember, I mentioned half an hour ago that the freedom is the most expensive thing that we earn through many efforts. Si se acuerdan, hace media hora él comentó que la libertad es lo más preciado y que se logra con mucho esfuerzo.
So one of the ways or easiest ways to achieve this freedom is through vipassana observation or meditation on our thoughts, on our mind, when we learn how to look at them as if we are watching, for example, TV. Y una de las formas más eficientes y contundentes, por ejemplo, para sobrepasar estas emociones fuertes o estos pensamientos fuertes es por medio de la práctica de Vipassana, en la cual observamos nuestra mente en esas diferentes situaciones como si estuviéramos observando nuestra mente enfrente como de una televisión. The more we accustom to this practice of observing our thoughts, the more freedom we get, and I'll just explain briefly how. Entre más practicamos de observar nuestra mente en estas diferentes situaciones, más libertad vamos a encontrar en nosotros mismos, y ahora él va a explicar brevemente cómo funciona. In the very beginning of our learning or training in meditation, our mind as observer is kind of inseparable from the object that is observed. It's like we are blind. If we look at something, we cannot see it because it's so close to our eyes, and still we are not the same. This is not a unity. It's like watching at this bottle like this. Al comienzo de la práctica y de este entrenamiento, vamos a observar que la situación o la emoción o el pensamiento está pegada como la botella está pegada al lama. No podemos diferenciar entre esa emoción o esa película que estamos viendo en la televisión y nosotros mismos. La vemos como parte de nosotros y no la podemos ver separada de nosotros. In other words, when a serious situation or strong emotion comes, we feel ourselves tucked in the corner, as if there is only one corner in that room, and we are tucked very, and there is like no freedom even for movement. It's like attacking us. We have no way to escape. Cuando estamos en una situación muy contundente o en una emoción muy fuerte, nos sentimos como si estuviéramos aprisionados en una esquina, en un rincón, y sentimos como si esa emoción o ese pensamiento nos estuviera atacando a nosotros sin poder encontrar ninguna forma o ningún lugar de salir, ninguna libertad de salir. If we are diligently watching our mind, observing our thoughts for, let's say, 2-3 months, then we will be able to look at our thoughts like this already. Con la práctica y con la práctica constante y diligente de observar nuestra propia mente, más o menos después de unos 3 meses de esta práctica podemos observar la botella un poco más alejada de nosotros mismos. Like we see there is a bottle, but I can't see what is the small script on that bottle. Él puede ver la botella, pero no puede ver las pequeñas letras que están escritas en esa botella. Está todavía muy cerca para poder So there is diferenciar qué already dice. some small space between the mind as observer and the thought or emotion that is being observed. En ese momento ya existe un espacio entre la mente como observador y el objeto que está siendo observado. After a couple of years of diligent meditation, we will see this bottle in this example or emotion. A short break for advertisement. Mineral water, Siberia. Él dice que después de unos años de práctica, después de 2 años de práctica, se puede ya diferenciar la botella más alejada, como algo, ya existe más espacio entre esa botella y la mente. Y una publicidad política de agua siberiana. Because you cannot go in this world without commercial promotions. Porque no podemos ir en este mundo sin You need to know promoción. that. I'm joking. Es solo un chiste.
So, likewise, in let's say 10 years or more of diligent practice and meditation, you will be able to see your thoughts, emotions so clearly, and you will be noticing the moment when they come, appear, and attack you. You will have enough time and space to look at this. Hey, what do you want? Okay, just calm down. Everything is fine. Okay, I know. And you just don't react to that situation so fast. Después de unos 10 años de práctica constante y diligente de meditación, podemos observar esa botella, que son esas emociones y esos pensamientos tan alejados de nosotros, que existe esa libertad y ese espacio para poderlos observar y reaccionar antes de que nos hagan el daño o nos sintamos atacados por ellos. Like in another example, when I said that we are like tucked in the corner and don't see even another corner in that room, we see that there is a door there. I can like get up and just go. Oh, maybe I can even go through the window. It's okay sometimes. Por ejemplo, en el ejemplo en el que él planteaba que a veces nos sentimos arrinconados y no vemos salida, después de muchos años de práctica vamos a poder percibir que de pronto existe una puerta o que hay una ventana por la cual no puedo salir y podemos anticiparnos a esa situación. A really good spiritual practitioner always sees few exits from any situation. Un verdadero practicante espiritual realmente debe observar varias salidas o varias opciones de cualquier situación. For a normal person in ordinary situation, the best if he or she can see one exit. Para una persona ordinaria, la mejor opción es si él o ella pueden ver una salida. Just because a mind of ordinary person that is not trained in meditation has no enough freedom or let's say cognitive speed to process the information and to see what is behind, what are the secondary causes and so on. Porque una persona que no ha sido entrenada en estas técnicas de meditación no tiene la habilidad de procesar mentalmente lo que le está sucediendo a la misma velocidad a la que está sucediendo, entonces no va a poder anticiparse a esa situación. That's right. So that freedom that gives us a choice or opportunity not to get caught up in emotions, not to commit suicides and commit different stupid things, comes from that gap between the moment a thought or emotion arises and our reaction to that. Ese espacio que existe entre la emoción o el pensamiento y ese espacio lo que genera es la habilidad de poder reaccionar a esa situación. Si no tenemos ese espacio, lo que va a pasar es que nos vamos a ver enredados en esa situación y posiblemente podemos cometer pues acciones o cosas que nos puedan hacer daño, como suicidarnos, menciona él, o cualquier otra salida o escapatoria. In the same way as a very experienced driver can notice like the other car approaching and about to hit him, he will have a time to avoid that. While if you put a very old person who drove last time maybe 50 years ago and this car and
the car will approach, and by the time that old person will turn the head, the car will already hit him. Para elaborar en este ejemplo, él menciona, es lo mismo que un conductor muy experimentado va por la calle y observa que un carro se le va a meter en la vía, y esa persona experimentada tiene todo el tiempo y toda la habilidad para maniobrar el vehículo y pues evitar un accidente o lo que sea, a comparación de pronto una persona que lleva unos 50 años sin manejar y se ve puesto en esta misma situación, muy seguramente no va a tener la misma habilidad de reaccionar y puede terminar en un accidente. So even the magical things that you can hear of, like clairvoyance or superior vision of some great masters, like people who are coming to this beautiful center know that Karmapa is very well known as a knower of the three times and very clear perception. Maybe you will be surprised to know, but this is not a magic. It's just a developed state of mind when a mind can see other secondary causes of those secondary causes and so on, because it has this cognitive training and can see like one after another. Not because some kind of magic which you can switch at certain point and Que de hecho en la tradición budista podemos haber escuchado o leído sobre maestros que tienen diferentes niveles de clarividencia o de poder ver las cosas, pero él dice que esto no es magia, y se refiere al venerable Karmapa, que es el maestro para los que no saben, de acá del centro donde estamos hoy, que es muy conocido por sus niveles de clarividencia, pero Lama explica que esto no es un truco de magia, sino que es una habilidad que se ha desarrollado posiblemente durante muchísimos años de práctica para poder observar la correlación que existe entre una acción y otra y el posible resultado que eso va a llevar, lo cual lo lleva a poder observar pues, los diferentes resultados de estas correlaciones de las diferentes acciones. It's good to have these supernatural powers and clairvoyance, but in our case and situation, it's more realistic to cultivate that type of mindfulness and conscientiousness that will be allowing us to see our thoughts, issues, emotions, and not to get caught up in them. Dice que de tener estas habilidades mágicas o superiores pues es algo bueno, pero que nuestra realidad con lo que podemos trabajar hoy en día es con desarrollar esa habilidad de observar nuestra mente de una forma más consciente y ver lo que está generando dentro de nosotros. After we develop that state of freedom, sufficient state of freedom and attentiveness in our mind, we can get access to what is called nature of mind, or it has names of Mahamudra in Kagyu or Dzogchen meditation, where we recognize our nature of mind instantaneously. Una vez desarrollamos esta habilidad de observar nuestras emociones y nuestros pensamientos, continuando en el camino vamos a poder percibir lo que en el budismo se habla de la naturaleza de la mente, en algunas tradiciones se habla del Mahamudra o en algunas otras de la meditación de Dzogchen. In essence, it's a more advanced form of Vipassana meditation, but that allows us to see through the nature of thought and
thought just collapses the moment we see it. So it immediately solves all our issues and problems connected with thoughts or with secret obstacles. Estas prácticas de meditación se puede decir que son un punto más avanzado de la misma meditación de Vipassana, la cual nos da la habilidad de poder observar la forma en la cual todos estos pensamientos o estas emociones se generan y en ese mismo momento se desvanecen. Entonces podemos reaccionar anticipadamente a estas situaciones. In general, for all people who are practicing Buddhism, it's needed to set their mind on achieving recognition of nature of mind. En términos generales, es importante para cualquier practicante de budismo que nos pongamos como meta el poder percibir esta naturaleza de la mente. Because this meditation is effortless, and this is its greatest advantage. You don't need to put any mental effort to maintain that state. It just happens naturally, and whatever bad thought or bad emotion comes, it just dissolves by itself when you have the sufficient training in that meditation. Porque en esta etapa de la meditación, todo lo que percibimos, como tenemos tanto espacio, podemos anticiparnos y observar de dónde está surgiendo, cómo está surgiendo, y en ese mismo momento podemos percibir cómo se disuelve. But it takes time. Pero eso toma tiempo. It takes years to get stability in observing your thoughts, your mind, and stabilizing the recognition of nature of mind. Toma muchos años practicar para establecernos y poder observar nuestra mente y nuestras emociones y poder reconocer esa naturaleza de la mente. Toma muchos años. But it's worth it. Pero vale la pena. Because in the end, when you get this stability, you are free from all obstacles. Porque cuando nos establecemos en esta práctica, es cuando nos liberamos de cualquier obstáculo. Maybe it will not liberate you from outer obstacles. If earthquake will happen and the roof will fall on your head, maybe you rather choose to run away from the house. De pronto esto no aplica para los obstáculos externos, por ejemplo un terremoto y vemos que el techo se está cayendo. Posiblemente en ese momento lo mejor es salir corriendo y dejar la casa. But it solves all secret obstacles connected with agitation, drowsiness, whatever, circling of unnecessary poisonous thoughts, and it solves step-by-step inner obstacles that are this increases in passion, aggression, and stupidity that leads to imbalances of the inner prana, phlegm, and bile. Pero es la solución para los obstáculos secretos, para todas esas emociones fuertes como la ira o los celos, pues se van a desvanecer, y gradualmente en los obstáculos internos, en los desbalances que pueden existir entre la flema, el aire o la bilis, puede empezar a generar que haya un balance y podamos contrarrestar algunas de las enfermedades que podamos experimentar. Indeed, most of sicknesses start from unbalanced mind.
De hecho, casi todas las enfermedades surgen de una mente desbalanceada. Indeed. De hecho, The healthy person is a balanced person. una persona saludable es una persona balanceada. For me, it's hard to imagine how a high or renowned spiritual master can be unbalanced and healthy at the same time. Para Lama es inimaginable que un maestro espiritual sea desbalanceado y a su vez sea saludable. But the balance depends on many things, including living in a good and natural and balanced environment. Pero ese balance requiere de muchas condiciones, entre ellas el que se viva en un lugar balanceado, en un espacio natural y en un espacio puro. Many conditions. Muchas condiciones. Since all of us present here, we know and we are interested in a healthy lifestyle, but still most of us live in city with all the pollution and so on. We have to be honest with ourselves that our life and approach to our health and balance is some kind of compromise. De hecho, todos los aquí presentes que estamos buscando una vida balanceada y saludable, debemos ser conscientes y aceptar que pues, vivimos en una ciudad y que hay una serie de condiciones las cuales pueden comprometer nuestro balance o nuestra salud. If we are not happy with our health, for example, or with our mind, we need to do something with our compromise. Si nosotros no estamos felices con el estado de nuestra mente o de nuestra salud, debemos hacer algo y comprometernos a algo para cambiar esa condición, para estar saludables. Either to change our environment to live in a more healthy place or put more efforts to maintain healthy state of mind. Puede ser cambiar el lugar o el ambiente donde vivimos, el lugar donde vivimos, irnos a un lugar más acorde a lo que necesitamos o mantener un estado más saludable de nuestra mente. And for the mind, we need a discipline in the spiritual practice. Y para la mente necesitamos disciplina en nuestra práctica espiritual. For sure, even coming once to a seminar or spiritual teachings in 6 months or in a year, it's good. Algo que es seguro es asistir a una charla, a un seminario, alguna enseñanza espiritual una vez cada 6 meses, pues es algo bueno. In the same way, it helps sometimes to just go to YouTube and listen some healing mantra there. No. De la misma manera que en algunos momentos sirve o ayuda a meternos a YouTube y poner un mantra que nos ayude a tranquilizarnos. But to have a long-lasting and stable effect in our mind, we need the daily practice. Pero para tener una constancia en este estado balanceado de nuestra mente, necesitamos practicar todos los días. It is up to us to choose what the practice is more healing for us or more comfortable for us. Cada uno de nosotros puede escoger qué práctica es más benéfica y nos trae más salud. Some people can
do only half an hour practice a day. Some people can do 2-3 hours a day. Algunas personas pueden hacer una práctica por media hora. De pronto alguna otra persona necesita hacer prácticas por 2 o 3 horas diariamente. And of course, our karma is so different that some people can meet very high and famous teachers, and some people just can run into some new age, whatever, gurus who are more like charlatans. Pero él aclara que nuestro karma es tan variado y tan diferente que una persona puede conocer grandes maestros de diferentes escuelas, o alguien más puede conocer maestros de la nueva era o charlatanes. A lot depends on our karmic connection. If we been connected to some practices or masters in the past lives, that will lead us to the same practices or lineages in this particular life. Y mucho, hay una gran conexión kármica con las prácticas que hemos tenido de pronto en vidas pasadas o en circunstancias pasadas con diferentes lineajes y diferentes maestros, lo que nos lleva a hoy estar practicando o estar en cualquier camino espiritual en el que estemos. As I said, I'm going to give reading transmission and very brief explanation of the practice connected with Padmasambhava. But I personally understand that it's to advertise certain practice or certain lineage doesn't always make a good service to it. Como Lama explicó al comienzo de esta charla, en este momento va a seguir con la transmisión oral de una práctica de Padmasambhava, pero él es consciente que hacerle publicidad a una práctica como tal no necesariamente es la mejor forma y no es la forma más efectiva de recibir una práctica. Y una vez haga la transmisión oral, él va a dar una explicación corta de la práctica que está transmitiendo. It is so happened that today is the 10th lunar day that is considered to be in Tibetan Buddhism and in general the day of Padmasambhava or Guru Rinpoche. Sucede que el día de hoy es el 10º día de la luna creciente hacia la luna llena, y en la tradición budista este es el día de Padmasambhava. And in whole Tibet, throughout the whole history, it was important to do Padmasambhava or Guru Rinpoche practice on that day. Y en el Tíbet, durante muchísimos años, ha sido una tradición y ha sido reconocido que es muy importante hacer la práctica de Padmasambhava de Guru Rinpoche en el 10º día de la luna creciente. So it is in some way connected with the topic of the talk, removing obstacles from the path. Y está de alguna forma relacionada esta práctica con la charla abierta de remover los obstáculos del camino. You know why? ¿Saben por qué? Because Guru Rinpoche was the one and let's say only who established Buddhism in the 8th and 9th century, and he did it after a few attempts of other masters who could not accomplish that purpose before him. Y la razón por la cual es importante es porque Padmasambhava fue el único que pudo establecer las enseñanzas en estas tierras cuando anterior a él varios maestros lo intentaron hacer y no pudieron. So he is famous for removing obstacles, and his practices are famous for removing all sorts of obstacles. Él y sus prácticas son reconocidas de ser muy eficientes y muy efectivas en remover los obstáculos. I can share one
account connected with the Karma Kagyu masters. For example, somewhere in the beginning of 80s, Tulku Urgyen Rinpoche and Dilgo Khyentse Rinpoche, who are one of the greatest masters of the 20th century, met up with the 16th Karmapa and asked him, what do you think, what are like the most effective termas or practices from Nyingma lineage, from Padmasambhava lineage that are up to this day? Para elaborar un poco, seguido con el linaje Karma Kagyu, él quiere compartir con nosotros una anécdota de los años 80 cuando Tulku Urgyen Rinpoche y Dilgo Khyentse Rinpoche se reunieron con el Karmapa 16 y le preguntaron que cuáles eran o cuál era las prácticas más eficientes del linaje Nyingma para remover los obstáculos. And he mentioned two practices. Y él mencionó dos prácticas. Tukduk Barche Kunsel, from which I am going to give the transmission, and Vajrakilaya. Una fue el Tukduk Barche Kunsel, que es la práctica que él va a dar la transmisión oral en este momento, y la otra fue la de Vajrakilaya. In fact, in his main monastery, until destruction, they were doing Vajrakilaya from this Nyingma tradition as the few last days Drupchen to remove obstacles from the year. Vajrakilaya Drupchen they were doing in Tsurpo monastery, and then later they continued this in Rumtek monastery when 16th Karmapa was still alive. From Vajrakilaya from Nyingma tradition and from Chokling Tersar. De hecho, en el monasterio de él, antes de que fuera destruido, se hacían, al final del Drupchen, se hacían las prácticas de Vajrakilaya del linaje Nyingma all the obstacles from past year. Para remover todos los obstáculos del año anterior. Hacían estas prácticas en ese monasterio y después cuando establecieron otro monasterio también continuaron haciéndolas allá. In fact, there are so many practices in Tibetan Buddhism and in Nyingma in particular, but they choose this from this particular lineage. And 16th Karmapa mentioned they are very powerful and very effective to this modern day. De hecho, existen muchas prácticas de varios linajes para remover los obstáculos. In fact, hundreds. De hecho, más de cientos. Pero pues, su santidad Karmapa escogió esta práctica del Tukduk Barche Kunsel para practicarla en su monasterio con su sangha. For that practice to be successful, if we do it on daily basis, it's important to have a connection with a live teacher. That is for sure. Para que esta práctica tenga un efecto real en nuestras vidas y en nuestra práctica diaria, es muy importante tener una conexión directa con un maestro real. Because in this practice that has like image that we create in visualization, I'm sure you cannot see it from behind, but you can come later and see, or we can pass it to see. Guru Rinpoche, we visualize ourselves as Padmasambhava or Guru Rinpoche, and that surrounded by his 12 manifestations who perform all possible activities that are necessary to remove any obstacles. So we should associate ourselves with Padmasambhava, with Guru Rinpoche, and that clears all the obstacles automatically. Porque en esta práctica de una visualización, que es la que está acá enfrente, que posiblemente no la pueden ver todos los que están atrás, pero que por favor se acerquen si están interesados después a observarla. Nos visualizamos nosotros como el centro del mandala y nos visualizamos como Padmasambhava
y alrededor nuestro están esas 12 emanaciones de Guru Rinpoche, y haciendo la visualización y la práctica con esas 12 emanaciones podemos trabajar para remover todos nuestros obstáculos. As I said, I will give just very brief explanation of the practice, and all that important to know is that we consider ourselves as Guru Rinpoche, and we see Guru Rinpoche as our teacher at the same time. Como él lo mencionó anteriormente, va a dar una explicación muy breve de esta práctica, pero lo más importante es que para esta práctica nosotros nos visualizamos como Guru Rinpoche al mismo tiempo que visualizamos a Guru Rinpoche como nuestro maestro enfrente de nosotros. So in fact, this is a very advanced form of Guru Yoga. De hecho, esta es una práctica muy avanzada de Guru Yoga. A specific form of Guru Yoga that clears all the obstacles. Es una forma específica de Guru Yoga que limpia todos los obstáculos. Altogether, there are 15 deities to visualize in this practice. En total, para esta práctica hay 15 deidades que se deben visualizar. But there is a form of this practice, that is called concise daily practice, that allow to visualize only ourselves in form of Padmasambhava. And it's very short, just 3 pages. Pero existe una versión de esta misma práctica, una versión más concisa, en la cual nos visualizamos nosotros como Guru Rinpoche. Y es una práctica muy corta que tiene más o menos 3 páginas. I will give the more or less like the medium size of the practice, so that if any of us will be interested to do that practice later, you can join some of our brothers and sisters who are already doing this here in Bogota, and they will just help you with text and guide you, or can provide this short form of practice. La transmisión que él va a dar es de una versión un poco más larga, pero no es muy larga, de una forma mediana, y los que estén interesados en seguir haciendo esta práctica pueden acceder a algunos practicantes que ya hay en Bogotá, que estamos haciendo esta práctica con cierta regularidad. Y se pueden proveer los textos y todo después de esta transmisión. So I will give transmission now, and then just will say after 10 minutes few concluding words. Entonces va a proceder a dar la transmisión y después de unos minutos vamos a hacer la conclusión de este día. As I said, it seems to me that one of the most important aspects to be cultivated right now is just to be a very genuine and natural person. Como ya lo comentó anteriormente y reitera, es muy importante que nosotros cultivemos el ser unas personas genuinas y naturales y actuar con espontaneidad. It doesn't mean that you have to become someone else. No significa que nos convirtamos en alguien más, but to become a better version of yourself. pero convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. The magic will come when, after doing a good number of spiritual practice, you will be able to create magic yourself. And this magic will be shown through your own ordinary actions, but perceived as magic by others. La magia sucederá después de hacer
una gran cantidad de repeticiones de una práctica o de varias prácticas espirituales, y esa magia será vista por los demás en nuestro ser y en nuestro actuar. And as usual in all Buddhist teachings, it's important to remember that we need to cultivate in ourselves qualities called paramitas. Y como es tradicional en el camino budista, To cultivate that freedom and achievement of spiritual qualities. pero en general se requiere de mucha disciplina, de mucha diligencia, de mucha práctica para cultivar en nosotros estas cualidades. And I wish you that from the bottom of my heart, very sincerely, because I know we all connected, even though many of you will not become my students that I know, but we are all connected since even we gathered here. And this connection comes through different karmic stories that we had and will continue in the future. Y Lama nos desea que cultivemos estos paramitas desde el fondo de su corazón, porque él sabe que el simple hecho de que estemos acá reunidos ya genera una conexión, y él sabe que muchos de los aquí presentes no van a ser estudiantes de él ni nada por el estilo, pero que por muchas diferentes historias kármicas estamos acá reunidos en este momento. Entonces, If you have any teacher that you already follow, please follow your teacher with a full heart and sincerity. si algunos de ustedes ya siguen a algún maestro, por favor síganlo con todo su corazón y con toda la sinceridad, completamente. And some of you who don't think that you have a teacher can consider of finding one or trying to see or perceive teacher in all daily situations. Y para aquellos que aún no tienen un maestro espiritual, pueden considerar de pronto buscar a algún maestro espiritual o percibir al maestro espiritual en todas las condiciones, en todas las situaciones que se nos presentan en el día a día. The later thing in todas situaciones sounds usually that's easy, but this is even more difficult. Esa It's última much more easy to find a teacher and say, "Oh, teacher, please." Then you offload all your responsibility on teacher. But with all the situations, like you need to be very sincere because they will teach you every day. Esa última frase de en todas las situaciones suena como sí, es muy fácil, pero realmente es más difícil, porque si tenemos un maestro real enfrente nuestro, como que recargamos toda la responsabilidad en él y simplemente lo seguimos y ya. Pero si aprendemos a percibir al maestro en todas las situaciones que se nos presentan en el día a día, pues podemos ver el maestro y la enseñanza que está detrás de cada cosa que nos sucede en el día a día. If things will go well, we may have another chances to meet, and for that we are creating a small kind of retreat practicing place right now outside of Bogota, and on the next full moon that is going to be a very special Buddhist festival, a Day of Miracles. I'm going to consecrate a big statue of Padmasambhava there in the land, and we will be doing this practice. Any of you who is interested to take a part can come, though it's not so easy to find, 1st of March afternoon. And later maybe we can gather there to do practice in future years to come, and I have a honor to invite any people who practice here at Lama and coming teachers if there will be a need for retreat places, retreat practice outside, like in a
real nature. That is real. We already consecrated place with Padmasambhava statue and even a stupa. That's easy. Si las condiciones y las conexiones continúan, posiblemente exista la posibilidad de que se reúnan otra vez con Lama en el futuro. Y para los que estén interesados, en la próxima luna llena se celebra una fecha muy importante y muy auspiciosa, que es la celebración del Día de los Milagros, y el Lama va a consagrar la estatua de Guru Rinpoche de Padmasambhava y el lugar donde posiblemente en el futuro podremos hacer retiros y hacer prácticas de budismo. Entonces, para los que estén interesados en asistir a esa consagración el próximo jueves de 3 a 6 de la tarde, se pueden acercar a cualquiera de nosotros y con gusto les damos la información. No es tan fácil llegar, pero con muchísimo gusto les damos la información necesaria para llegar, y el Lama se siente muy honrado y abre la invitación a Lama Robert y a este centro, a todos los estudiantes de este centro, para que participen y tengan también un espacio allá para practicar. Además, el día jueves invitarlos a todos a esta consagración. Eso. Y cualquier maestro que venga está muy bienvenido y muy invitado a este lugar de retiros. ¿Cuánto queda de Bogotá? El centro queda, el lugar queda cerquita a la laguna de Pedro Pablo, para los que se ubican, entre Bojacá y La Mesa, allá en la zona del Tequendama, en una reserva natural que hay allá. So just say that if whoever will be interested to come that day with a private transport, they call you and you will just guide. Cualquier not to get persona lost. que esté interesada en asistir el jueves, con muchísimo gusto les damos nuestros teléfonos para que nos contacten. En transporte privado allá no llega pues transporte público realmente, entonces sería bueno pues que se organicen y los guiamos de la mejor manera para que lleguen allá. Waze, ¿no dice Waze? Sí, también tenemos el link de Waze, y es pues posiblemente la forma más fácil de llegar allá. Entonces con mucho gusto se los compartimos también. Cualquiera de nosotros, acérquense ahorita al final y con muchísimo gusto les damos ese link. And before I tell you goodbye and wish you buen camino, as indigenous people of this land, we're happy to say. Antes de despedirme y de desearnos un buen camino en la forma en la que los indígenas de este territorio lo suelen hacer, Those who think it will be of benefit for you or will want to do the practice that I gave transmission, they can come here, like in a line, to get the blessing from the glorious Torma. That is like a traditional way to give Jinlap or blessing for the practice. para todos aquellos que sientan alguna inclinación real de hacer la práctica que el Lama transmitió hoy y sientan que quieren tener una conexión con esta práctica, por favor, entonces nos podemos acercar pues uno a uno a recibir una bendición muy tradicional con la torma que el Lama les va a entregar.